algo así. Así dice. No, Sí, normal se graba. ah, Aquí no hay, si no hay aquí una autorización, no hay nada. Enseguida voy a ver ya la opción. Ya, voy a ver opciones. Ya voy a ver opciones. Aquí, vamos a ver opciones. Seguridad. Configuración de la reunión. Voy a ver esto. Ya, vamos a ver. Temas de reunión. Iniciar, reproducción. No, no está activado. Detener video en chat. No, es normal, está. Está bien. Mostrar. Pues, no. Entonces está bien, no pasa nada. No está habilitado el bloqueo, no está bloqueado nada. ya licenciada esta lugar. Normal que grabe, no está bloqueado. Acabo de ver, ya todo está habilitado la grabación. Ya. Licenciado, yo estoy intentando grabar la clase, pero me Ya. sale una ventana en Zoom que dice solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Quizá tenía que Ya. activar algo o Pero darme estoy viendo permiso. aquí, ya, estoy viendo aquí en la grabación, aquí veo la seguridad. Voy a ver seguridad, eso más voy a ver. Ya. Sala de espera, todo está bien. Iniciar video, camión, reiniciar el audio, todo está bien. No. No, todo está bien, no, normal tienes que grabar, no necesitas permiso. Aquí está abierta la sala de espera, todo lo puedes hacer. No hay opciones. A ver, otra opción voy a ver. El YouTube, la audio, con los chats. No hay más. Sala de espera. Compartir, ya está compartido pantalla. Iniciar video. Cambiar el nombre. No, todo está bien. Algo está pasando en su sistema. Aquí todo está habilitado. No estoy bloqueando la grabación. ¿Qué se nos puede? Voy a ver otra vez. Licenciado, continúe nomás con la clase. Hay un compañero que también está grabando la clase, entonces creo que es Claro, normal. eso es obvio, pueden grabar, es público, esto pueden hacer eso, ya. Muy bien, nada más estoy recordando, estoy haciendo una evaluación diagnóstica. Necesito saber qué es lo que está pasando con ustedes, qué es lo que, en qué están débiles para poder arrancar con el estudio de los números reales. Es necesario lo que estoy haciendo, ¿ya? En el futuro, para que no haya dudas, para que digamos, si estos son axiomas, estos son propiedades, y estos son los teoremas. Y en base a los axiomas, propiedades, teoremas, vamos a trabajar. Toda la vida vamos a trabajar con eso, ¿ya? Ya, solamente recordar rápido, entonces vamos a hacer axioma número 7 y acceso. ¿Con qué nombre se le conoce este axioma número 7? Rápido, chicos. Existencia de neutro multiplicativo. Muy bien, es existencia de neutro. Elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué significa esto, neutro? Siempre está presente el número 1 en cualquier número. 1 por 8, 8. 8 por 1, 8. Siempre está presente el 1 en la multiplicación. Muy bien, axioma número 7. Axioma número 8. Axioma número 8. Vamos a ir recordando esto. Dice x por x a la menos 1. ¿Qué es esto? X por x a la menos 1. Esto es igual a la unidad. Y esto es igual a x a la menos 1 por x. ¿Con qué nombre se la conoce a este axioma? ¿Alguien puede decirme? Existencia de inverso multiplicativo. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que por definición de división, significa por definición de división, esta operación dice x menos 1 puede ir al denominador y x entre x es igual a la unidad.
Eso significa, por definición de división. Claro, que es la existencia del elemento inverso, ¿no? En la multiplicación. Si yo les preguntara, si tengo un 7, ¿cuál es su inverso del 7? Menos 7. Menos 7. Menos 7. Menos 7 no es el inverso de la multiplicación, es la presencia del elemento opuesto. No le estoy diciendo cuál es el opuesto de 7. Estoy diciendo cuál es el inverso. 1/7. Correcto, 1/7. 1/7. Ese elemento, eso es por definición de división. ¿Qué significa 1/7? Ahora voy a escribir eso, 7 por... Este 7 puede ir aquí arriba, pero con exponente cambiado. 7 elevado a la menos 1. Y estoy cumpliendo con la teoría. Aquí está el 7 es la x, y aquí está la x elevado a la menos 1. Si por definición de división, el 7 multiplicado por su opuesto es igual a la unidad, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que es una proposición verdadera por sí misma. Cualquier valor multiplicado por su inverso siempre es igual a la unidad. Toda la vida. Es decir, verdad absoluta. No se demuestra. Si tengo un 7 multiplicado por su inverso, que es 1/7, que se escribe como 7 a la menos 1 por definición de división, entonces esa multiplicación siempre es igual a la unidad. O también, como dice, pues al revés, propiedad conmutativa en la presencia del elemento opuesto en la multiplicación. Hace rato ya lo hicimos eso, ¿no? La propiedad conmutativa. Puede escribirse como A por B o B por A, pero que al final es lo mismo. Si un valor está multiplicado por su opuesto, por su inverso, no es opuesto, por su valor inverso, entonces eso es igual a la unidad. Ya estoy demostrando que es así, ¿no? Verdad absoluta. Verdad absoluta. Muy bien. Axioma número 9. Bien, axioma número 9. Axioma número 9 dice... X por Y más Z. Dice X por Y más Z. Dice que puede ser igual a X por Y más X por Z. ¿Qué es esta propiedad? ¿Quién la conoce esta? Distribuidad del producto. Propiedad distributiva. Se puede distribuir, dice esta multiplicación. Si tengo un X multiplicado por un sumando, se puede decir X por Y más X por Z. Propiedad distributiva, digamos propiedad distributiva o axioma distributivo. Otro axioma, la propiedad distributiva en la multiplicación. Se puede hacer los aportes. Axioma número 10. Axioma número 10. Si X pertenece a los reales, dice, si X pertenece a los reales, vamos a simbolizar aquí. X es un valor que pertenece a los números reales positivos. ¿Qué significa? Por tanto, X es mayor a 0. Primera condición. Segunda, si X pertenece a los números reales negativos, por tanto, X va a ser menor a 0. Segunda condición. O también, si el X es positivo y el X puede ser negativo, también el X puede ser 0. Entonces, X debe ser igual a 0. Hay tres condiciones. O la X es mayor a 0, o la X es el 0, o la X es menor a 0. Es decir, estoy diciendo, el valor de la X puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser neutro. ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad o esta acción? ¿Quién sabe? Ley de tricotomía. Ah, ya. ¿Qué es la ley de tricotomía? Muy interesante, ¿no? Ley, dice, ley, la ley se cumple, dice, ¿no? La ley se cumple. Ley de tricotomía. Hay tres maneras de entender a un número, dice. Ley, tres maneras de entender.
O puede ser negativo, o puede ser 0, o puede ser positivo. No hay más. 3 maneras de entender a un número. O es negativo, o es 0, o es positivo. No hay otra. No hay otra manera. Por eso es ley. Ley de las 3 verdades, que es decir, tricotomía. Negativo, 0 o positivo. Siempre es así. Un número real o es negativo, o es neutro, o es positivo. Ley de tricotomía. Ley de tricotomía. Ya está, vamos avanzando, ¿no? Ley de tricotomía. Ya, seguimos avanzando. Ya, aquí hay otro axioma interesante. Axioma número 11. Axioma 11, vamos a ver. Axioma 11. Considero que lo que estoy haciendo son la base, las verdades con las cuales vamos a trabajar en el futuro. Axioma número 11. Axioma 11. 2 puntos. Dice, si x es mayor al 0, si x es mayor a 0, estoy hablando del axioma, si es mayor a 0, y esto significa, y también es mayor a 0, estoy diciendo, si x es cualquier número pero mayor a 0, y la y también es mayor a 0, y la y también es mayor a 0, entonces como consecuencia, se tiene que x por y también es mayor a 0. Si tengo x mayor a 0, entonces x más y, no es más, x más y también mayor a 0. O sea, ¿qué estoy manifestando? Si x pertenece a los reales positivos y la y también pertenece a los reales positivos, la suma de 2 valores reales positivos también es positivo. Estoy manifestando eso. O sea, si esto es mayor a 0, esto es mayor a 0, entonces la suma de ambos también es mayor a 0. ¿Con qué nombre se la conoce a esto en el álgebra? Clausura de la suma. ¿Qué es clausura de la suma? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con el axioma número 12? Vamos a ver. ¿Esto qué significa el axioma número 2? Vamos a diferenciar. Si tengo x mayor a 0 y también tengo y mayor a 0, por tanto, entonces x por y también es mayor a 0. Esta es la clausura de la suma, la clausura de la multiplicación o del producto, también se llama, ¿no? Ya, condicionante. Se está diciendo que si tengo un positivo y tengo otro positivo, la suma de ambos positivos siempre va a ser positivo. También estoy manifestando en la multiplicación. Si tengo un valor positivo y también tengo otro, el producto de los dos positivos siempre va a ser positivo. ¿Verdad? Absoluta. Proposición, como dice el señor, evidente por sí misma. ¿Verdad? No necesita demostrar. Entonces, eso sí. Eso es lo que, esas son las condiciones con las cuales se tiene que trabajar los números reales. También tenemos las propiedades, ya aquí también planteé, señor, las propiedades, voy a borrar esto. Condicionantes para trabajar. Propiedad número 1. Voy a empezar con 1. Propiedad número 1 dice, si tengo x sobre y es igual a x sobre y también, Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que x es igual a x. Esto es igual a x. Esto se le conoce con el número de reflexividad. Reflexividad. Si tenemos en algún momento una igualdad, que x sobre y es igual a x sobre y, entonces significa que x es igual a x. Numeradores son numeradores. Si está pasando lo mismo en abajo, entonces los numeradores son iguales a los numeradores. Eso siempre ocurre, se refleja eso en las operaciones algebraicas.
Ya, tengo otro. Si digo propiedad número 2, igual a X es igual a Y, por tanto, puedo decir también que Y es igual a X. ¿Con qué nombre se conoce esta propiedad? ¿Alguien puede decirme? ¿Con qué nombre se la conoce? Ya está bien. Se la conoce con el nombre de simetría. Simetría significa propiedad simétrica. 2 es igual al 2, o decir también 2 es igual al 2. Son simétricos. Escribir de esa forma o escribir de esta otra es lo mismo. En algún momento, cuando desarrollemos problemas que tienen que ver con los números reales, se va a plantear esto. Es decir, va a aparecer así. 7 más A es igual a X menos 2, digamos. Va a pasar esto. Pero por esta propiedad que siempre es verdad absoluta, voy a decir X menos 2 es igual a 7 más A. Donde este menos 2, con la presencia del elemento neutro, esto va a ser igual a 7 más A más 2. Y listo, esto va a ser 7 más 2, 9, 9 más A. Entonces el valor de la incógnita va a ser 9 más A. Es decir, en algún momento se van a hacer operaciones de igualdad, y si utilizo esta propiedad que es simetría, la propiedad simétrica, entonces puedo transformarlo. 7 más A es igual a X menos 2, o decir también X menos 2 es 7 más A. No es necesario hacer transposición de términos, sino solamente aplicar esta propiedad de simetría, ¿ya? Entonces, gracias a estas propiedades podemos resolver muchos problemas del álgebra. Muy bien, en el cálculo, ¿no? Aplicado al cálculo. Ya, voy a seguir trabajando. Propiedad 3. Si X es igual a Y, necesito, por favor, propiedad número 3. Si X es igual a Y, y también Y es igual a Z, por tanto, X es igual a Z. ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme esto? Ya está aceptado. ¿Con qué nombre se la puede conocer a esta? ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad? Transitividad. ¿Qué es transitividad? Transitividad significa, si algo pasa en el primer momento, algo pasa en el segundo momento, también puede pasar en el tercero. Eso es transitividad. En matemáticas, esta transitividad se la plantea de esta forma. Si el valor de X es igual a Y, y la Y digo que es igual a Z, como consecuencia la X también es igual a Z. Como consecuencia. Como consecuencia de esto, la X también es igual a Z. Pero no estoy planteando como un principio plantea, ¿no? Decía X es igual a Y. ¿Qué tiene que ver la X con la... ¿Qué tiene que ver la Y con la Z? Entonces aquí hay un puente. Voy a transitar, voy a llegar a una segunda condición. Pero también digo que la Y es igual a Z. Entonces, como consecuencia final, si a través de este tránsito, de esta condición, voy a plantear al final que la X también es igual a la Z. Propiedad de transitividad. Siempre ocurre eso. Igual ocurre la propiedad transitiva en las desigualdades, como vamos a ver después en el siguiente punto. Si A es B, B es C, entonces A es C. ¿Verdad? Es como si dijéramos así. En vehículos, digamos. La moto la considero igual a la bicicleta. Bueno, yo estoy diciendo eso, ¿no? Si la moto la considero, perdón, la bicicleta la considero igual a la moto, y la moto la considero igual que a la peta, entonces la moto la considero igual que a la peta. ¿Sí? Bici, moto, peta. Si la bicicleta es lo mismo que la bicicleta es lo mismo que la moto en el transporte,
y la moto es lo mismo que la peta en el transporte, como consecuencia final, digo que la bici también es lo mismo que la peta en tema de tránsito, es decir, de movilidad, en tema de transporte, ¿no? O algunos también pueden decir, me da lo mismo ir en minibús, el minibús me da lo mismo ir en colectivo, por tanto, me da lo mismo, si voy en minibús, me va a dar lo mismo ir en bus, ¿verdad? Mini con bus. Mini, vagoneta, bus. Entonces, es lo mismo. Si considero que es lo mismo, por tanto, entonces, ir en mini es lo mismo que ir en bus. Así de fácil, ¿no? Ya, a esta se la conoce con el nombre de transitividad, dijimos, ¿no? Transitividad. Ya. Ya. Siguiente propiedad. Ya, propiedad número 4. Propiedad 4. La propiedad 4 dice, propiedad número 4. Si X es igual a Y, A, y por otro lado, la Z es igual a W, como consecuencia de esto, dice que X más Z también es igual a Y más, perdón. A esta propiedad se la conoce con el nombre de adición de la igualdad. Aditiva de la igualdad. Aditiva, dice el texto, de la igualdad. Ya. Si tengo dos igualdades, esta y esta, tengo dos igualdades, estoy planteando eso, ¿no? Esta es una igualdad totalmente diferente, esta es igualdad. Pero resulta que si esta es igual a esta y esta es igual a esta, la suma de ambos miembros de las igualdades, o sea, X más Z, es igual a Y más W. Adición de la igualdad. Se puede sumar también las igualdades, dos igualdades se pueden transformar en otra igualdad, quiere decir. Ya, propiedad número 5. Propiedad número 5. Propiedad número 5. Propiedad 5. Si tengo X igual a Y y tengo Z igual a W, ya. Entonces, como consecuencia, digo que X por Z es igual a Y por W. Eso también funciona. Si hay dos igualdades, X igual a Y y Z, el producto de los primeros miembros dice que también son iguales al producto de los segundos miembros. X por Z es igual a Y por W. Eso también ocurre, dice, es una proposición evidente por sí misma, o es una verdad absoluta, también dice, ¿no? Ya. Se llama producto de la igualdad. Producto de la igualdad. Se llama producto de la igualdad. Aquí estoy insertando un nuevo término que digo igualdad. Yo estoy considerando que ustedes saben que es una igualdad, ¿no? No estoy dudando del conocimiento preciso de lo que es una igualdad, ¿verdad? Aquí en la mayoría de las propiedades y los temas, expresé un signo de igualdad. Ese signo de igualdad está presente en todos los axiomas y las propiedades que hasta ahora he mencionado. Entonces, debo suponer que ustedes entienden lo que es una igualdad. Debo suponer, o sea, no es necesario definirles lo que es una igualdad, ¿ya? Estoy suponiendo que ustedes saben que es una igualdad. Ya, propiedad número 6. Propiedad número 6. Ya, la propiedad 6, ¿qué dice? Propiedad 5, propiedad 6 ahora. Ya, va a ser interesante. Propiedad número 6. X igual a Y, propiedad 6. Y X es igual a Y de 6.
Entonces digo X más Z es igual a Y más Z. Conclusión. Unicidad de la suma, dice unicidad de la suma, se llama propiedad de la unicidad de la suma. Unicidad de la suma. Puede insertarse en el miembro un valor de Z en el primer miembro de la igualdad y en el segundo miembro también. Por tanto, esto es válido. Esta proposición vale, quiere decir, en una igualdad, ¿no? Eso significa, es lo mismo en la suma, si estoy haciendo esta operación. O sea, esta es una de las propiedades básicas con la cual se trabaja en ecuaciones, porque las ecuaciones no son más que igualdades. Lo que significa es que si tengo una igualdad, imagínense una balanza, ¿no? Una balanza, igualdad, una balancita, igualito está todo, ¿verdad? Para poder compensar lo que ocurre en el primer miembro, en el segundo debo hacer lo mismo. Si voy a sumar en este valor, digamos, estoy en igualdad. Voy a sumar 1 kilo de peso en este lado derecho, se va a bajar mi mano. Para que se vuelva nuevamente igualdad, ¿qué tengo que hacer en el otro miembro? Según esta propiedad. Hola. Hola. Igualar. Debo igualar. ¿Cómo voy a igualar? Si aquí le puse 1 kilo de peso en mi mano, se bajó. Ponerle otro. En el otro lado poner otro kilo de peso. Una vez que lo ponga otro kilo de peso, otra vez son iguales. Es decir, lo nivelado, lo igualé. Eso significa esta propiedad, ¿ya? Significa, la propiedad significa unicidad de la suma. Muy bien. Última propiedad que plantea el señor Pucro, propiedad número 7. Si tengo x igual a y, dice que es lo mismo x por z igual a y por z. Unicidad en el producto. Unicidad en el producto. Es decir, si tengo la igualdad, el señor dice, la propiedad dice, si tengo la igualdad, imagínense una balanza otra vez, lo multiplico 2 veces el peso en esta mano derecha, 2 veces el peso, de seguro que mi mano se va a bajar. Estoy multiplicado 2 veces. Solo imagínense que aquí estoy agarrando un lápiz. Lo voy a poner 2 lápices más, y al poner 2 lápices un poquito se va a bajar. Para que se iguale, ¿qué tiene que pasar en otro miembro? Que se bajó un poquito. ¿Qué tiene que pasar? Poner otros 2 lápices en la otra mano. Multiplicar por 2 veces el peso que tenía. Si tenía un lápiz por 2 veces el lápiz y nuevamente baja esto a su lugar. De modo que he transformado otra vez este desequilibrio en equilibrio, que sería la igualdad. Esa es la propiedad, se llama propiedad de unicidad en la multiplicación. ¿Puede ocurrir eso? Ya, el señor Pucro en su texto considera, así como el señor Chungara en el texto de cálculo 1, considera que estos son las propiedades y los axiomas necesarios para poder trabajar en adelante. Ahora entramos a los teoremas. Y resulta que los teoremas también son verdades pero demostrables. Voy a empezar con un teorema fácil, un facilito. Ya, empezamos con los teoremas. Un poquito respiremos, por favor. Ya. Vamos a ingresar ahora a los teoremas. Ya recordé las propiedades y los axiomas. Ahora voy a entrar al mundo de los teoremas. Resulta que los teoremas son verdades, pero sí son demostrables. Y si se puede demostrar qué significa, también son verdades. Axiomas, propiedades y teoremas también son verdades. La diferencia, propiedad y axioma, verdades, proporciones evidentes por sí mismas, o sea, verdades absolutas. En cambio, los teoremas también son verdades, pero construidas. ¿En base a qué se construyen los teoremas? Se construyen en base a los axiomas, las propiedades y las definiciones. Para poder hacer un teorema necesito trabajar con las propiedades, los axiomas y las definiciones. Básicamente en este punto vamos a trabajar con las propiedades y los axiomas. Tengo un teorema, vamos a ver. Tengo un teorema,
Ya. Dice teorema número 1. No, me lo voy a llamar así. Teorema, aquellos que difícilmente pueden ser expresados a través de un cociente o de una división. Por ejemplo, el valor de pi, que es 3.1415,9 y una serie de números, ¿no? El valor de la e, por ejemplo. Entonces, el valor de la e, por ejemplo, es 2.16987 y puntos suspensivos. El valor de, es decir, los números reales agrupan al conjunto o la totalidad de los números racionales y los números irracionales. Lo curioso que les decía en la anterior clase, para poder salir de dudas sobre estos números reales, les decía, el conjunto de los números reales más el conjunto de los números imaginarios hacen otro mundo de números. Es otro mundo de números, se llaman números complejos. Solo para que se tome en cuenta, voy a explicar brevemente este aspecto. Ya. La voy a simbolizar con la letra R, números reales. Números reales. Ya. La voy a simbolizar con la letra Z a los números imaginarios. Por ejemplo, ¿cuáles son los números reales? El 2, el 7, el 1/8. Denme un número real cualquiera. Ya, ustedes díganme, ¿cuáles? ¿Cómo? 2 cuartos. ¿2 cuartos? Sí. Ya, o sea, 0,5. Ponle otro. Cualquiera. El -8 puede ser otro. Y cualquier número que sea parte de los racionales y los irracionales. Ya. Ahora, hay otro mundo de números llamados números imaginarios. Lo voy a simbolizar con la letra Z, así con esta Z. Van a ser números imaginarios. Imaginarios. Por ejemplo, ¿cuál es el número imaginario? Voy a expresar un número imaginario, raíz de -4. ¿Alguien puede decirme, les preguntaba igual en la anterior clase, ¿alguien puede decirme cuánto es la raíz de -4? No existe. No existe. Muy bien. Dijimos en la anterior clase que no existe. Pero en el mundo de los números imaginarios existe esto. En el mundo de los números imaginarios. Esto significa raíz de -1 por raíz de 4. Sabemos que raíz de 4 es 2. Entonces aquí tengo por asociatividad en la multiplicación, esto es lo mismo, raíz cuadrada de 4 por raíz de -1. ¿Ya? Entonces raíz de -4, aquí es igual, raíz de 4 sabemos que es 2. Raíz de -1 por convención, en el mundo de los números imaginarios la vamos a llamar i. ¿Listo? O sea, entonces, ¿qué es la i? Raíz de -1. Entonces, ¿qué significa? Raíz cuadrada de -4, ¿cuánto había sido? 2i. ¿Qué es 2i? ¿Qué es esto 2i? Como conclusión, ¿qué quiere decir 2i? Un número imaginario. Un número imaginario. Es un número imaginario. Si por ejemplo, yo dijera 2i más 8, ¿qué es 2i más 8? ¿Qué es 2i más 8? ¿Qué es 2i más 8? Un número imaginario. Otro número imaginario, muy bien. Ya tengo un número 2i imaginario. Tengo 2i más 8 imaginario. Y si digo, por ejemplo, otro número, 3i más 4i, ¿qué sería? Por álgebra básica sabemos que esto es 7i. ¿Pero qué es 7i? Otro número imaginario. Este pertenece a los números imaginarios, o sea, pertenece a este conjunto llamado Z. Ya, solo para que se entiendan. En un mundo de números imaginarios existe la raíz de -4. En el mundo de números imaginarios. Ahora, lo curioso es que estos números imaginarios más el conjunto de números reales hacen los denominados números complejos.
O sea, digo, la combinación de la L y el otro conjunto de la Z, que serían los números imaginarios, construyen un mundo denominado números complejos. La voy a simbolizar con la letra C, con doble rayo. Complejos. Le voy a decir aquí números complejos. Entonces, por favor, atiendan aquí. Atienden esta parte. En el mundo de los números existe un gran conjunto de números llamados números complejos. Estos números complejos no son más que la combinación, la interacción o la mezcla, si quieren, el conjunto de tanto de números reales como números imaginarios. Estos números imaginarios y los números reales en su totalidad generan un nuevo mundo llamado números complejos. Pero no nos interesa en esta materia de análisis matemático analizar los números complejos. Si llegáramos a números complejos, lo único que podemos decir es este es un problema de números complejos, por tanto, puntos suspensivos, no lo puedo remediar, ¿no? Porque no estamos con el objetivo de aprender los números complejos. Entonces, ¿dónde nos vamos a quedar en el análisis? Solamente vamos a analizar los números reales. El menos 8, el menos 1, el menos, ya sean racionales e irracionales. ¿Con qué mundo nos vamos a quedar? ¿Con qué mundo de números? Les pregunto, me responden. ¿Con qué mundo? El mundo. Con los números reales. Muy bien, nada más. No vamos a meternos a los números imaginarios ni complejos. Directamente con los números reales. Entonces, si vamos a analizar los números reales, tenemos que buscar los elementos básicos con los cuales se operan estos números reales. ¿Cuáles son los elementos básicos con los cuales se opera? Es decir, se analiza, se procesa, se hace combinaciones, se hacen operaciones. ¿Cuáles son los fundamentos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las normas, las leyes? ¿Cuáles son? A las normas, a esas leyes de conducta de los números reales, se las denomina definiciones, propiedades y axiomas. Vamos a empezar con los axiomas y las propiedades. Pues aquí el punto 1, punto 2 serían axiomas y propiedades. Ya. Yo les puedo mandar, después de la clase, les puedo mandar para que ustedes tengan en el grupo de análisis matemático, en el grupo que se ha creado, les puedo mandar en fotografía todas las propiedades que se plantea en el texto del señor Tito Pujro, que es el libro de cálculo. Les voy a mostrar eso. Aquí está. Este es el libro de cálculo 1 del señor Tito Pujro. Pueden sacar fotos si quieren, si desean. ¿Ya está? Ya. Este es el texto del señor Pujro y de este texto os voy a mandar. Pero también vale los axiomas y las propiedades del texto de Chungara, Víctor Chungara. Vale también, no hay problema. Puede manejar el señor Chungara también su texto y sacar una fotocopia también de ahí, los axiomas y las propiedades. Ahora, ¿qué es un axioma y qué es una propiedad? Los axiomas y las propiedades, el señor define así. ¿Qué son los axiomas y las propiedades? A las axiomas y las propiedades se definen como una proposición evidente, dice, por sí misma. ¿Qué significa una proposición evidente por sí misma? El señor Chungara lo dice, esta proposición evidente por sí misma es una verdad absoluta. O sea, no requiere de demostración, no requiere hacer operaciones para demostrar, como la definición, ¿no? Se la define al número de esta manera y está definida. Y en base a la definición se empieza a trabajar en el tema, es decir, en las matemáticas. Las matemáticas también tienen definiciones, ¿no? Vamos a ver después, cuando entremos a desigualdades, cuando entremos a funciones, vamos a definir. Y en base a esas definiciones, empezamos a hacer el análisis. Y lo propio pasa con los números reales. En los números reales tenemos las propiedades y los axiomas. Importante, axiomas y propiedades. ¿Qué son? Son verdades absolutas. Es decir, no son demostrables. Ya de por sí son verdades absolutas. Como dice el señor Pujro en su texto, ¿qué son los axiomas? Se definen como una proposición evidente por sí misma.
proposición evidente por sí misma, no requiere de demostración. Eso es lo que pasa con los axiomas y las propiedades. Yo les decía que voy a mandarles una fotografía de los axiomas y las propiedades con las cuales vamos a ir trabajando esta parte tan delicada que son los números reales, ¿no? Todo va a referirse a números reales. Si todo va a referirse a números reales en adelante, desde este primer capítulo hasta el último que hagamos, necesitamos las bases, necesitamos las normas, y esas normas en matemáticas se llaman axiomas y propiedades. Axiomas, propiedades, definiciones. Luego viene el mundo de los teoremas, pero por ahora nos vamos a concentrar en los axiomas y las propiedades. Una vez que entendamos qué es un axioma y qué es una propiedad, podemos entrar al mundo de los teoremas. ¿Ya? Podemos hacerlo de esta forma, no hay inconveniente, o también podemos unirlo acá para no perder mucho tiempo. Vamos a poner axiomas, coma, pueden cambiar eso, propiedades y teoremas. Listo para no hacer otro punto. Teoremas. Tienen escrito. Entonces, tres cosas importantes. Axioma, propiedad y teorema. Axiomas y propiedades, verdades absolutas, no son demostrables, no es necesario demostrar. Y las definiciones también son verdades absolutas, son definiciones, ¿verdad? No necesitan demostrar. O como dice, reitero, como dice el señor Pujro, una proposición evidente por sí misma, que no requiere demostración. Esos son los axiomas, las propiedades y las definiciones. Las definiciones no se demuestran. Ya. Muy bien. ¿Pero qué es ahora entonces un teorema? ¿Qué será un teorema? Dice que un teorema también es una verdad. Pero no es una verdad, no es una proposición, como dice el señor, evidente por sí misma, sino es una proposición demostrable. O sea, se tiene que demostrar. Todos los teoremas que en el futuro se construyan o se planteen, se tienen que demostrar. O son demostrables. No como los axiomas y las propiedades que no son demostrables, no es necesario demostrar. Pero sí los teoremas son demostrables. Entonces, en síntesis o en resumen, los números reales tienen las bases, las normas con las cuales tienen que operarse. ¿Cuáles son esas bases? Son los axiomas, las propiedades y los teoremas. Axiomas, propiedades, verdades absolutas, no necesitan demostrar. Teoremas, verdades también, pero sí son demostrables. Estas dos axiomas y propiedades no son demostrables. Los teoremas sí son demostrables. Recordaremos, les decía hace rato, los primeros axiomas y propiedades que las habíamos visto a lo largo de toda nuestra formación primaria y secundaria. Voy a resumir, reitero, les voy a mandar en fotografías. Ya. Axioma número 1. Tú poniendo así, primero, condición. Esto significa para todo. Para todo valor de x, punto y coma, valor de y, punto y coma, y valor de z, punto y coma. Recuerdo que en el álgebra las x, y z representaban valores de variables, variables, porque varía el valor de la x, dependiendo de qué es lo que se está pretendiendo con la variable x. Solo que por definición en el álgebra decíamos que las últimas letras del alfabeto, del abecedario, son valores desconocidos o llamadas incógnitas. En cambio, las primeras letras del alfabeto son valores conocidos o valores que pueden ser expresados en un momento determinado. Por ejemplo, la A. La A es un valor conocido según la convención, según el convenio algebraico. La A puede ser un 5, puede ser un 7. O sea, tenemos que definirlo al valor de la A. En cambio, la X, la Y y la Z no se la puede definir. ¿Por qué? Porque son valores que varían, o también denominadas incógnitas, ¿no? Las cuales se tiene que encontrar a través de los objetivos por los cuales estamos utilizando estas letras, o sea, estas variables, X, Y o Z, las últimas letras. Entonces, estoy planteando esto. Si X, Y y Z pertenece al mundo de los números reales, estoy definiendo X, Y y Z pertenece a los números reales.
Estoy diciendo, puede ser el 1, puede ser el 2, puede ser cualquier valor dependiendo del objetivo por el cual está siendo planteado esta condición. X, Y, Z pertenecen a los reales. Primero, axioma número 1, lo que voy a mandar es en fotografía, digo, ¿no? Axioma número 1, voy a simbolizar así. Axioma número 1, así ve, 2 puntos. ¿Cuál es el axioma número 1 según el texto que os voy a mandar? Va a ser X más Y es igual a Y más X. Este axioma, o también se denomina propiedad, en otros textos también se denomina. Propiedad significa la propiedad de conmutatividad de la suma. Conmutatividad en la suma. Ya. El señor Pujo lo dice conmutatividad de la suma, perdón, de la suma. El señor dice así, ¿cómo está la suma? Nosotros en el colegio, ¿cómo le hemos conocido esto, a esta propiedad? O este axioma. ¿Cómo lo hemos conocido? La hemos conocido con el nombre de propiedad conmutativa. El orden de los factores no altera el resultado. Puedo decir X más Y es igual a Y más X. Es un axioma denominado axioma de conmutatividad de la suma. Puede pasar eso, dice. Esto no se demuestra. Es una verdad, es una proposición, dice, evidente por sí misma. Otra que voy a mencionar, axioma número 2. Axioma número 2. Por ejemplo, dice axioma número 2. X más Y, así como está X más Y, paréntesis más Z. ¿A qué es igual esto? Esto es igual a X más Y más Z. ¿Con qué nombre se la conoce a este axioma? El señor Pujo dice asociatividad de la suma. Asociatividad de la suma. Asociatividad de la suma. De la suma. Es otra verdad absoluta. Es decir, puedo asociarla un sumando de dos formas. Si está expresado de esta forma, puede también expresarse de esta forma. Se llama axioma de asociatividad de la suma. En el colegio recuerdo, en el ciclo medio, el profesor de matemáticas decía, esta es la propiedad asociativa. Se puede asociar un sumando, decía, ¿no? Aquí no 3 elementos puedo sumar de esa forma o de otra forma. X más Z más Y es igual a lo mismo. Puede hacerse la asociación. Muy bien, y así empezamos a desarrollar los axiomas. Axioma número 3. El axioma número 3. ¿Qué dice el axioma número 3? Los puntos. Dice X más 0 es igual a X. O esto también es igual, dice 0 más X. ¿Con qué nombre se la conoce a este axioma? ¿Alguien puede decirme, si recuerdo lo que hicimos en el colegio, en el ciclo medio? Por favor, ¿alguien la conoce a este axioma? En el colegio lo hemos conocido como propiedad. Por lo menos el profesor que yo tenía en el colegio decía, esta es la propiedad. Él decía, la propiedad, decía conmutativa, el orden de los factores no altera el resultado. La propiedad asociativa, en un sumando se puede asociar de esta manera. Se pueden agrupar términos de diferentes maneras. ¿Con qué nombre se la conoce a este axioma? O también el profesor decía, es una propiedad interesante con la cual se trabajan los números reales. X más 0 es igual a X y esto es igual a 0 más X. ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad? Por favor, tiene la palabra. ¿Distributiva, licenciado? ¿Cómo? ¿Distributiva? No. Neutro. Neutro. Presencia del elemento neutro. Muy bien. Es decir, cualquier valor siempre tiene acompañado en la adición un elemento neutro. X más 0 siempre es X. O 0 más X siempre es X. El señor lo dice, existencia del neutro aditivo. Lo voy a llamar, como dice el señor, existencia del neutro aditivo. Es decir, siempre va sumado a cualquier número el 0.
7 más 0, 7. Verdad absoluta. Nadie puede dudar. Eso ya está definido. Es una proposición, según el señor, evidente por sí misma. O también dicen los autores, dicen, es una verdad absoluta. No necesita demostración. Proposición evidente por sí misma. O sea, no se tiene que demostrar nada. Ya está esto definido. Es una propiedad, es un axioma, una verdad absoluta. Es decir, 0 más x es igual a x o x es igual a 0 más x. Presencia o existencia del elemento neutro en la suma, en la adición. Ya. No está bien esto. No se puede ingresar. Ya. Fíjense, en cualquier momento se acaba el link, es bien raro. Voy a programar un tiempo de duración mucho más amplio en la siguiente clase. Aquí está condicionado el Zoom. Creo que son 30 minutos o 40 y luego automáticamente se apaga. Pero voy a dejar abierto el link para que ustedes puedan ingresar rápido, ¿ya? Muy bien. Es decir, estoy recordando lo que habíamos aprendido en el colegio. Propiedad conmutativa, propiedad asociativa, presencia del elemento neutro. ¿Cuánto es 7 más 0? Hola. 7. Muy bien. 7. Digo 0 más 7. 7. Es lo mismo, ¿verdad? Verdad absoluta. Siempre existe, es decir, los números reales van a ser trabajados, van a ser procesados, van a ser analizados numéricamente gracias a estos axiomas. No son los únicos, voy a seguir desarrollando. Digo, si yo en un momento me encuentro como 7 más 0, entonces significa que es 7. ¿Verdad? Porque existe un elemento neutro en la adición. Siempre el 0 está presente en la adición. Si yo dijera 2 manzanas más 0, ¿cuánto sería? 2. 2 manzanas. Muy bien. Entonces, siempre hay la presencia del elemento neutro, ya sea en números o valores absolutos, unidades absolutas, como manzanas, como dinero en el banco. $5,000 más 0 de intereses, ¿cuánto sería? $5,000. $5,000. Bien. Ya. Vamos a seguir desarrollando los axiomas. Todos son importantes, todos los axiomas con los cuales vamos a trabajar son importantes. Ya, el texto está planteando 12 axiomas. A ver, vamos a recordar. Ya. ¿Qué pasaría con esto? Dice axioma número 4. Me van a decir de qué se trata este axioma. Ustedes ya la van a recordar a medida que yo vaya haciendo. Ustedes la van a recordar. ¿Con qué nombre se la conocía en el colegio? Axioma número 4. Dice x más menos x es igual a 0. Y esto es igual, dice, a menos x más x. ¿Con qué nombre se la conoce a esto? ¿Alguien puede decirme? Propiedad. Opuesto. Tienen la palabra. ¿Ya se acordó? Existencia de opuesto aditivo. Muy bien, existencia del opuesto aditivo. Es decir, siempre existe la presencia de elemento opuesto. No inverso, opuesto, sino lo contrario. Si yo tengo un 7, ¿cuál es su opuesto del 7? Menos 7, licenciado. Menos 7. Existe el opuesto toda la vida. Esa es la base del análisis en el álgebra. En el cálculo, qué sé yo, ¿no? En el cálculo, álgebra y demás. Entonces, se la conoce con el nombre de, el señor Puch lo dice, existencia del opuesto aditivo. Ya, existencia del opuesto. Aquí van a ver, existencia del opuesto. Opuesto aditivo. Aditivo significa en la suma, o puede ser también en la resta, pero existe un opuesto. Si sumamos el valor real con su opuesto, ¿qué se consigue como consecuencia?
se consigue el 0. O también, si tenemos el negativo, su opuesto es el positivo, la suma del positivo en la adición, porque es un aditivo, dice la suma, es decir, el mismo valor más su opuesto, el resultado final es el 0. ¿Y qué es el 0? Hace rato dijimos que era el 0. ¿Qué es el 0? Presencia del elemento neutro en la adición. Puedo entonces trabajar de esa forma. Se puede trabajar de esa forma, ¿no? Ya, estamos en problema. Ya. Muy bien, axioma 4, presencia del, dice, del opuesto aditivo. Axioma, ¿me van a decir? Algo así. Así dice. No, Sí, normal, se graba. Ah, Aquí no hay, si no hay aquí una autorización, no hay nada. Enseguida voy a ver ya la opción. Ya, voy a ver opciones. Ya voy a ver opciones. Aquí, vamos a ver opciones. Seguridad. Configuración de la reunión, voy a ver esto. Ya, vamos a ver temas de reunión, iniciar, reproducción. No, no está activado. Detener video en chat, no, es normal, está. Está bien, mostrar. Pues no. Entonces está bien, no pasa nada. No está habilitado el bloqueo, no está bloqueado nada. ya licenciada está liberada. Normal que grabe, no está bloqueado. Acabo de ver, ya todo está habilitado la grabación. Ya. Licenciado, yo estoy intentando grabar la clase, pero me Ya. sale una ventana en Zoom que dice solicite permiso al hospedador de la reunión para grabar. Quizá tenía que Ya. activar algo o Pero darme estoy un viendo, permiso. ya, Dime. estoy viendo aquí en la grabación, aquí veo la seguridad. Voy a ver seguridad, eso más voy a ver. Ya. Sala de espera, todo está bien. Iniciar video, camión, reiniciar el audio, todo está bien. No, todo está bien, normal tienes que grabar, no necesitas permiso. Aquí está abierta la sala de espera, todo lo puedes hacer. No hay opciones. A ver, otra opción voy a ver. El YouTube, la opción, con los chats. No hay más. Sala de espera. Compartir, ya está compartido pantalla. Iniciar video. Cambiar el nombre. No, todo está bien. Algo está pasando en su sistema. Aquí todo está habilitado. No estoy bloqueando la grabación. ¿Qué se me fue? Voy a ver otra vez. Licenciado, continúe nomás con la clase. Hay un compañero que también está grabando la clase, entonces creo que es Claro, normal. eso es obvio. Pueden grabar, es público esto, pueden hacer eso, ya. Muy bien, nada más estoy recordando, estoy haciendo una evaluación diagnóstica. Necesito saber qué es lo que está pasando con ustedes, qué es lo que, en qué están débiles para poder arrancar con el estudio de los números reales. Es necesario lo que estoy haciendo, ¿ya? En el futuro, para que no haya dudas, para que digamos, si estos son axiomas, estos son propiedades, y estos son los teoremas, y en base a los axiomas, propiedades, teoremas, vamos a trabajar. Toda la vida vamos a trabajar con eso, ¿ya? Ya, solamente recordar rápido, entonces vamos a hacer axioma número 7 y hacer eso. ¿Con qué nombre se le conoce este axioma número 7? Rápido, chicos. Existencia de neutro multiplicativo. Muy bien, es existencia de neutro. Elemento neutro. Elemento neutro. ¿Qué significa esto, neutro? Siempre está presente el número 1 en cualquier número. 1 por 8, 8. 8 por 1, 8. Siempre está presente el 1 en la multiplicación. Muy bien, axioma número 7. Axioma número 8. Axioma número 8. Vamos a ir recordando esto. Dice x por x a la menos 1. ¿Qué es esto? X por x a la menos 1. Esto es igual a la unidad. Y esto es igual a x a la menos 1
por X. ¿Con qué nombre se la conoce a este axioma? ¿Alguien puede decirme? Existencia de inverso multiplicativo. Ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Significa que por definición de división, significa por definición de división, esta operación dice x menos 1 puede ir al denominador y x entre x es igual a la unidad. Eso significa por definición de división. Claro, que es la existencia del elemento inverso, ¿no? En la multiplicación. Si yo les preguntara, si tengo un 7, ¿cuál es su inverso del 7? Menos Menos 7. Menos 7. Menos 7 no es el inverso de la multiplicación, es la presencia del elemento opuesto. No le estoy diciendo cuál es el opuesto de 7. Estoy diciendo cuál es el inverso. 1/7. Correcto, 1 sobre 7. 1 sobre 7. Ese elemento, eso es por definición de división. ¿Qué significa 1 sobre 7? Ahora voy a escribir eso. 7 por... Este 7 puede ir aquí arriba, pero con exponente cambiado. 7 elevado a la menos 1. Y estoy cumpliendo con la teoría. Aquí está el 7 es la x, y aquí está la x elevado a la menos 1. Si por definición de división, el 7 multiplicado por su opuesto es igual a la unidad, entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que es una proposición verdadera por sí misma. Cualquier valor multiplicado por su inverso siempre es igual a la unidad. Toda la vida. Es decir, verdad absoluta. No se demuestra. Si tengo un 7 multiplicado por su inverso, que es 1 sobre 7, que se escribe como 7 a la menos 1 por definición de división, entonces esa multiplicación siempre es igual a la unidad. O también, como dice, pues al revés, propiedad conmutativa en la presencia del elemento opuesto en la multiplicación. Hace rato ya lo hicimos eso, ¿no? La propiedad conmutativa. Puede escribirse como A por B o B por A, pero que al final es lo mismo. Si un valor está multiplicado por su opuesto, por su inverso, no es opuesto, por su valor inverso, entonces eso es igual a la unidad. Ya estoy demostrando que es así, ¿no? Verdad absoluta. Verdad absoluta. Muy bien. Axioma número 9. Bien, axioma número 9. Axioma número 9 dice... X por Y más Z. Dice X por Y más Z. Dice que puede ser igual a X por Y más X por Z. ¿Qué es esta propiedad? ¿Quién la conoce esta? Distributividad del producto. Propiedad distributiva. Se puede distribuir, dice esta multiplicación. Si tengo un x multiplicado por un sumando, se puede decir x por y más x por z. Propiedad distributiva, digamos propiedad distributiva o axioma distributivo. Otro axioma, la propiedad distributiva en la multiplicación. Se puede hacer los aportes. Axioma número 10. Axioma número 10. Si X pertenece a los reales, dice, si X pertenece a los reales, vamos a simbolizar aquí. X es un valor que pertenece a los números reales positivos. ¿Qué significa? Por tanto, X es mayor a 0. Primera condición. Segunda, si X pertenece a los números reales negativos, por tanto, X va a ser menor a 0. Segunda condición. O también,
si el x es positivo y el x puede ser negativo, también el x puede ser 0. Entonces, x debe ser igual a 0. Hay tres condiciones. O la x es mayor a 0, o la x es el 0, o la x es menor a 0. Es decir, estoy diciendo, el valor de la x puede ser positivo, puede ser negativo, o puede ser neutro. ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad o esta acción? ¿Quién sabe? Ley de tricotomía. Ah, ya. ¿Qué es la ley de tricotomía? Muy interesante, ¿no? Ley, dice, ley, la ley se cumple, dice, ¿no? La ley se cumple. Ley de tricotomía. Hay tres maneras de entender a un número, dice. Ley, tres maneras de entender. O puede ser negativo, o puede ser 0, o puede ser positivo. No hay más. Tres maneras de entender a un número. O es negativo, o es 0, o es positivo. No hay otra. No hay otra manera. Por eso es ley. Ley de las tres verdades, que es decir, tricotomía. Negativo, 0 o positivo. Siempre es así. Un número real o es negativo, o es neutro, o es positivo. Ley de tricotomía. Ley de tricotomía. Ya está. Vamos avanzando, ¿no? Ley de tricotomía. Ya, seguimos avanzando. Ya, aquí hay otro axioma interesante. Acción número 11. Axioma 11, vamos a ver. Axioma 11. Considero que lo que estoy haciendo son la base, las verdades con las cuales vamos a trabajar en el futuro. Axioma número 11. Axioma 11. 2 puntos. Dice, si x es mayor a 0, si x es mayor a 0, estoy hablando del axioma, si es mayor a 0, y esto significa, y también es mayor a 0, estoy diciendo, si x es cualquier número pero mayor a 0, y la y también es mayor a 0, y la y también es mayor a 0, entonces como consecuencia, se tiene que x por y también es mayor a 0. Si tengo x mayor a 0, entonces x más y, no es más, x más y también mayor a 0. O sea, ¿qué estoy manifestando? Si x pertenece a los reales positivos y la y también pertenece a los reales positivos, la suma de dos valores reales positivos también es positivo. Estoy manifestando eso. O sea, si esto es mayor a 0, esto es mayor a 0, entonces la suma de ambos también es mayor a 0. ¿Con qué nombre se la conoce a esto en el álgebra? Clausura de la suma. ¿Qué es clausura de la suma? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué pasa con el axioma número 12? Vamos a ver. ¿Esto qué significa el axioma número 2? Vamos a diferenciar. Si tengo x mayor a 0 y también tengo y mayor a 0, por tanto, o entonces x por y también es mayor a 0. Esta es la clausura de la suma, la clausura de la multiplicación o del producto, también se llama, ¿no? Ya, condicionante. Se está diciendo que si tengo un positivo y tengo otro positivo, la suma de ambos positivos siempre va a ser positivo. También estoy manifestando en la multiplicación. Si tengo un valor positivo y también tengo otro, el producto de los dos positivos siempre va a ser positivo. ¿Verdad? Absoluta. Proposición, como dice el señor, evidente por sí misma. ¿Verdad? No necesita demostrar. Entonces, eso sí. Eso es lo que, esas son las condiciones con las cuales se tiene que trabajar los números reales. También tenemos las propiedades, ya aquí también planteé, señor, las propiedades, voy a borrar esto. Condicionantes para trabajar. Propiedad número 1. Voy a empezar con 1. Propiedad número 1 dice, si tengo x sobre y es igual a
es igual a X sobre Y también, Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que X es igual a X. Esto es igual a X. Esto se le conoce con el número de reflexividad. Reflexividad. Si tenemos en algún momento una igualdad, que X sobre Y es igual a X sobre Y, entonces significa que X es igual a X. Numeradores son numeradores. Si está pasando lo mismo en abajo, entonces los numeradores son iguales a los numeradores. Eso siempre ocurre, se refleja eso en las operaciones algebraicas. Ya, tengo otro. Si digo propiedad número 2, igual a X es igual a Y, por tanto, puedo decir también que Y es igual a X. ¿Con qué nombre se conoce esta propiedad? ¿Alguien puede decirme? ¿Con qué nombre se la conoce? Ya está bien. Se la conoce con el nombre de simetría. Simetría significa propiedad simétrica. 2 es igual al 2, o decir también 2 es igual al 2. Son simétricos. Escribir de esa forma o escribir de esta otra es lo mismo. En algún momento, cuando desarrollemos problemas que tienen que ver con los números reales, se va a plantear esto. Es decir, va a aparecer así. 7 más A es igual a X menos 2, digamos. Va a pasar esto. Pero por esta propiedad que siempre es verdad absoluta, voy a decir X menos 2 es igual a 7 más A. Donde este menos 2, con la presencia del elemento neutro, esto va a ser igual a 7 más A más 2. Y listo, esto va a ser 7 más 2, 9, 9 más A. Entonces el valor de la incógnita va a ser 9 más A. Es decir, en algún momento se van a hacer operaciones de igualdad, y si utilizo esta propiedad que es simetría, la propiedad simétrica, entonces puedo transformarlo. 7 más A es igual a X menos 2, o decir también X menos 2 es 7 más A. No es necesario hacer transposición de términos, sino solamente aplicar esta propiedad de simetría. ¿Ya? Entonces, gracias a estas propiedades podemos resolver muchos problemas del álgebra. Muy bien, en el cálculo, ¿no? Aplicado al cálculo. Ya, voy a seguir trabajando. Propiedad 3. Si X es igual a Y, necesito por favor, propiedad número 3. Si X es igual a Y, y también Y es igual a Z, por tanto, X es igual a Z. ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad? ¿Alguien puede decirme? ¿Alguien puede decirme esto? Ya está aceptado. ¿Con qué nombre se la puede conocer a esta? ¿Con qué nombre se la conoce a esta propiedad? Transitividad. ¿Qué es transitividad? Transitividad significa, si algo pasa en el primer momento, algo pasa en el segundo momento, también puede pasar en el tercero. Eso es transitividad. En matemáticas, esta transitividad se la plantea de esta forma. Si el valor de X es igual a Y, y la Y digo que es igual a Z, como consecuencia la X también es igual a Z. Como consecuencia. Como consecuencia de esto, la X también es igual a Z. Pero no estoy planteando como un principio plantea, ¿no? Decía X es igual a Y. ¿Qué tiene que ver la X con la... ¿Qué tiene que ver la Y con la Z? Entonces aquí hay un puente. Voy a transitar, voy a llegar a una segunda condición. Pero también digo que la Y es igual a Z. Entonces, como consecuencia final, si a través de este tránsito, de esta condición, voy a plantear al final que la X también es igual a la Z. Propiedad de transitividad. Siempre ocurre eso. Igual ocurre la propiedad transitiva en las desigualdades, como vamos a ver después en el siguiente punto. Si A es B, B es C, entonces A es C. ¿Verdad?
es como si dijéramos así. En vehículos, digamos. La moto la considero igual a la bicicleta. Bueno, yo estoy diciendo eso, ¿no? Si la moto la considero, perdón, la bicicleta la considero igual a la moto, y la moto la considero igual que la peta, entonces la moto la considero igual que la peta. ¿Sí? Bici, moto, peta. Si la bicicleta es lo mismo que la bicicleta es lo mismo que la moto en el transporte, y la moto es lo mismo que la peta en el transporte, como consecuencia final, digo que la bici también es lo mismo que la peta en tema de tránsito, es decir, de movilidad, en tema de transporte, ¿no? O algunos también pueden decir, me da lo mismo ir en minibús, el minibús me da lo mismo ir en colectivo, por tanto, me da lo mismo, si voy en minibús, me va a dar lo mismo ir en bus, ¿verdad? Mini con bus. Mini, vagoneta, bus. Entonces, es lo mismo. Si considero que es lo mismo, por tanto, entonces, ir en mini es lo mismo que ir en bus. Así de fácil, ¿no? Ya, a esta se la conoce con el nombre de transitividad, dijimos, ¿no? Transitividad. Ya. Ya. Siguiente propiedad. Ya, propiedad número 4. Propiedad 4. La propiedad 4 dice, propiedad número 4. Si X es igual a Y, A, y por otro lado, la Z es igual a W, como consecuencia de esto, dice que X más Z también es igual a Y más, perdón. A esta propiedad se la conoce con el nombre de adición de la igualdad. Aditiva de la igualdad. Aditiva, dice el texto, de la igualdad. Ya. Si tengo dos igualdades, esta y esta, tengo dos igualdades, estoy planteando eso, ¿no? Esta es una igualdad totalmente diferente, esta es igualdad. Pero resulta que si esta es igual a esta y esta es igual a esta, la suma de ambos miembros de las igualdades, o sea, X más Z, es igual a Y más W. Adición de la igualdad. Se puede sumar también las igualdades, dos igualdades se pueden transformar en otra igualdad, quiere decir. Ya, propiedad número 5. Propiedad número 5. Propiedad número 5. Propiedad 5. Si tengo X igual a Y y tengo Z igual a W, ya. Entonces, como consecuencia, digo que X por Z es igual a Y por W. Eso también funciona. Si hay dos igualdades, X igual a Y y Z, el producto de los primeros miembros dice que también son iguales al producto de los segundos miembros. X por Z es igual a Y por W. Eso también ocurre, dice, es una proposición evidente por sí misma, o es una verdad absoluta, también dice, ¿no? Ya. Se llama producto de la igualdad. Producto de la igualdad. Se llama producto de la igualdad. Aquí estoy insertando un nuevo término que digo igualdad. Yo estoy considerando que ustedes saben que es una igualdad, ¿no? No estoy dudando del conocimiento preciso de lo que es una igualdad. ¿Verdad? Aquí en la mayoría de las propiedades y los temas, expresé un signo de igualdad. Ese signo de igualdad está presente en todos los axiomas y las propiedades que hasta ahora he mencionado. Entonces, debo suponer que ustedes entienden lo que es una igualdad.
debo suponer, o sea, no es necesario definirles lo que es una igualdad, ¿ya? Estoy suponiendo que ustedes saben que es una igualdad. Ya, propiedad número 6, propiedad número 6. Ya, la propiedad 6, ¿qué dice? Propiedad 5, propiedad 6 ahora. Ya, va a ser interesante. Propiedad número 6. X igual a Y, propiedad 6. Y X es igual a Y de 6. Entonces digo X más Z es igual a Y más Z. Conclusión. Unicidad de la suma. Dice unicidad de la suma. Se llama propiedad de la unicidad de la suma. Unicidad de la suma. Puede insertarse en el miembro un valor de Z en el primer miembro de la igualdad y en el segundo miembro también. Por tanto, esto es válido. Esta proposición vale, quiere decir, en una igualdad, ¿no? Eso significa, es lo mismo en la suma, si estoy haciendo esta operación. O sea, esta es una de las propiedades básicas con la cual se trabaja en ecuaciones, porque las ecuaciones no son más que igualdades. Lo que significa es que si tengo una igualdad, imagínense una balanza, ¿no? Una balanza, igualdad, una balancita, igualito está todo, ¿verdad? Para poder compensar lo que ocurre en el primer miembro, en el segundo debo hacer lo mismo. Si voy a sumar en este valor, digamos, estoy en igualdad. Voy a sumar 1 kilo de peso en este lado derecho, se va a bajar mi mano. Para que se vuelva nuevamente igualdad, ¿qué tengo que hacer en el otro miembro? Según esta propiedad. Hola. Hola. Igualar. Debo igualar. ¿Cómo voy a igualar? Si aquí le puse 1 kilo de peso en mi mano, se bajó. Ponerle otro. En el otro lado poner otro kilo de peso. Una vez que lo ponga otro kilo de peso, otra vez son iguales. Es decir, lo nivelado, lo igualé. Eso significa esta propiedad, ¿ya? Significa, la propiedad significa unicidad de la suma. Muy bien. Última propiedad que plantea el señor Pucro, propiedad número 7. Si tengo X igual a Y, dice que es lo mismo X por Z igual a Y por Z. Unicidad en el producto. Unicidad en el producto. Es decir, si tengo la igualdad, el señor dice, la propiedad dice, si tengo la igualdad, imagínense una balanza otra vez, lo multiplico 2 veces el peso en esta mano derecha, 2 veces el peso, de seguro que mi mano se va a bajar. Estoy multiplicando 2 veces. Solo imagínense que aquí estoy agarrando un lápiz. Lo voy a poner 2 lápices más, y al poner 2 lápices un poquito se va a bajar. Para que se iguale, ¿qué tiene que pasar en otro miembro? Que se bajó un poquito. ¿Qué tiene que pasar? Poner otros 2 lápices en la otra mano. Multiplicar por 2 veces el peso que tenía. Si tenía un lápiz por 2 veces el lápiz y nuevamente baja esto a su lugar. De modo que he transformado otra vez este desequilibrio en equilibrio, que sería la igualdad. Esa es la propiedad, se llama propiedad de unicidad en la multiplicación. ¿Puede ocurrir eso? Ya, el señor Pucro en su texto considera, así como el señor Chungara en el texto de cálculo 1, considera que estos son las propiedades y los axiomas necesarios para poder trabajar en adelante. Ahora entramos a los teoremas. Y resulta que los teoremas también son verdades pero demostrables. Voy a empezar con un teorema fácil, un facilito. Ya, empezamos con los teoremas. Un poquito respiremos, por favor. Ya. Vamos a ingresar ahora a los teoremas. Ya recordé las propiedades y los axiomas. Ahora voy a entrar al mundo de los teoremas. Resulta que los teoremas son verdades, pero sí son demostrables. Y si se puede demostrar qué significa, también son verdades.
Axiomas, propiedades y teoremas también son verdades. La diferencia, propiedad y axioma, verdades, proposiciones evidentes por sí mismas, o sea, verdades absolutas. En cambio, los teoremas también son verdades, pero construidas. ¿En base a qué se construyen los teoremas? Se construyen en base a los axiomas, las propiedades y las definiciones. Para poder hacer un teorema necesito trabajar con las propiedades, los axiomas y las definiciones. Básicamente, en este punto vamos a trabajar con las propiedades y los axiomas. Tengo un teorema, vamos a ver. Tengo un teorema, ya. Dice teorema número 1. No, pero lo voy a llamar así. Teorema número 1. Teorema número 1. 2 puntos, lo voy a llamar teorema, ¿no? Aquí teoremas. Teoremas. Recuerden, los teoremas son también verdades, pero que son demostradas. Así, B más C. La propiedad 6 dice unicidad de la suma. Podemos sumar un valor de Z en ambos miembros. Ese valor de Z va a ser más menos C. Aquí igual más menos C. Estoy aplicando la propiedad número 6. Dice unicidad en la suma. Recuerden la propiedad. Si yo tengo un número es igual a otro número, puedo sumar un Z y puedo sumar el mismo Z. Recuerdo muy bien lo que les decía en la propiedad. Si tengo aquí la igualdad, aquí le pongo 2 bolígrafos más, estoy sumando 2 bolígrafos más, para que se iguale esta proposición, ¿qué tengo que hacer? Sumar 2 bolígrafos más aquí y luego nuevamente estoy en la igualdad. Eso es lo que estoy planteando aquí. Estoy aplicando la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? La propiedad número 6. Estoy poniendo aquí, ¿por qué se está haciendo esto? Se está haciendo voy a poner aquí barrita, propiedad número 6. ¿Ahí? Ya. Ahora, voy a hacer el axioma de vamos a ver, voy a hacer el axioma número 2. ¿Qué dice el axioma número 2? Puedo agrupar términos, dice, ¿no? Es la propiedad asociativa de la suma. Puedo hacer eso, puedo asociar esto. Dice, más C más menos C. Puedo hacer esa operación, aquí B más C más menos C. Puedo hacer esta operación, dice. Entonces, gracias a que he hecho esta operación, gracias al axioma número, recuerdo el axioma número 2, que decía asociatividad de la suma. Lo voy a poner aquí, gracias al axioma número 2. Gracias al axioma número 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy agrupando, estoy asociando los términos. Aquí tengo 3 términos, aquí tengo 3, los estoy asociando. Recuerden muy bien que el orden de los factores en la asociación no altera el resultado. Estoy aplicando el axioma número 2. Pero recuerdo que esto, ¿qué es? ¿Qué es C más menos C? ¿A qué es igual el elemento más su opuesto? ¿A qué es igual el elemento más su opuesto? Yo recuerdo que he hecho esto con el axioma número 4. ¿Qué dice el axioma número 4? ¿Qué dice el axioma número 4? La suma de un valor más su opuesto es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Suma de un valor más su opuesto es 0. Lo estoy poniendo aquí el axioma número 4. Según el axioma número 4, esto ocurre de esta forma. Muy bien. Pero, ¿qué dice el axioma número 3? ¿Qué dice el número 3? Recuerdo, siempre existe el 0 en cualquier operación. Es presencia del elemento neutro en la adición. Aquí hay un elemento neutro. A más 0 sigue siendo A. Eso decíamos en la propiedad. B más 0 sigue siendo B. Entonces, hemos concluido que A más C que es igual a B más C, como consecuencia A es igual a B. Aquí está. Como consecuencia final, estoy diciendo que A es igual a B. Entonces, estoy demostrando está demostrado este teorema. Demostrado el teorema. No se olviden que los teoremas también son proposiciones. Esto es una proposición. Esta proposición me dice si A más B es igual a B más C, como consecuencia A es igual a B. Es una proposición. Pero esta proposición no es una verdad absoluta, no es una proposición evidente por sí misma, sino es una proposición que estoy planteando y que tiene que ser demostrable. Y acabo de decir que a través de las propiedades y los axiomas estoy demostrando que A es igual a B.
Si partimos de A más C es igual a B más C, estoy diciendo que al final A es igual a B. Entonces hemos demostrado. De esta forma y de manera similar, los restantes teoremas se pueden también demostrar. Demostrado el teorema. Entonces se puede demostrar esto. Todos los teoremas que los textos de consulta se plantean necesariamente deben ser demostrables. O sea, se puede demostrar. Entonces yo les digo a los alumnos, a los estudiantes, si tenemos axiomas, tenemos propiedades, y como consecuencia de los axiomas y las propiedades, surgen otras verdades llamadas teoremas. Conclusión. Podemos trabajar con teoremas, podemos trabajar con axiomas y podemos trabajar con propiedades. Y por último sumo un elemento más, que son las definiciones. Entonces, yo manifiesto, o se manifiesta en matemáticas, que ¿cómo se trabajan los números reales? Con definiciones, axiomas. Ya, les decía lo siguiente. ¿Me están escuchando? Ya va a aparecer el link del siguiente colega. ¿Me están escuchando? Sí, Lice, se escucha. Ya. Sí, licenciado. Entonces, hasta aquí, hasta esta parte que hemos desarrollado, este punto importante que son los axiomas, las propiedades y los teoremas. Todos los teoremas también son verdades, pero son verdades construidas a través de los axiomas y las propiedades. Son verdades también. Voy a hacer un hito más si tenemos tiempo, y luego se supone que los demás teoremas que se plantean también son verdades. Y en base a esas verdades vamos a ir trabajando con estos números reales. ¿Ya? Un hito más voy a hacer. Aquí tengo otro ejercicio. Voy a ver aquí. Ya no tenemos tiempo. Ya. Ya. Un hito más voy a hacer. Por favor, vamos a ver cómo. La licenciada mandó uno. Ya mandó el link, ¿no? Ya, muy bien, sintetizamos entonces, resumimos. Les he mostrado, jóvenes y señoritas, que los números reales la vamos a trabajar con, reitero, axiomas, propiedades, y por último, ¿con qué más? Teoremas. 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 Entonces, axiomas, propiedades y teoremas. Y tenemos varios teoremas. Esos teoremas también son verdades, solo que son verdades construidas ¿a través de qué? A través de los axiomas y las propiedades. Por favor, quedamos aquí y la siguiente clase entramos a desigualdad. Entramos a desigualdad ya previamente conociendo estas propiedades y estos teoremas y los axiomas, obviamente, ¿no? Entramos a la desigualdad. Ya no vamos a hacer mucho. Tal vez un ejemplo más de un teorema vamos a hacer y luego vamos a demostrar el teorema y luego entramos al mundo de las desigualdades. Ya quedamos aquí entonces. Si no hay más, si no hay duda, pregunta, la licenciada les va a entender nomás cómo está la cosa. Ya, nos despedimos entonces. Hasta luego, Lick. Ya, nos vemos entonces el día jueves. Hasta luego, licenciado. El día jueves. Ya, el jueves nos vemos entonces. Hasta luego, señoritas. Hasta luego.